hay un personaje muy famoso llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un militar y un político que conquistó gran parte de Europa. Él obtuvo victoria tras victoria militar y se hizo con gran parte del mundo. Y así como iba obteniendo victoria tras victoria, también su ego fue creciendo y creciendo, así como su obstinación. Él pensaba que era imparable, que él se haría con el mundo entero. De tal forma que en 1812 decidió invadir Rusia con más de 600,000 soldados. Este era el ejército más grande reunido al momento. Y muchos de sus consejeros le dijeron que no era buena idea. No era buena idea, ¿por qué? Por el invierno ruso que se acercaba. Era un invierno al cual no se estaban acostumbrados los soldados. Era un invierno bastante diferente. No solamente no era buena idea, por eso le dijeron sus consejeros y generales, sino porque las líneas de suministro, de alimentación, de armamento serían distancias demasiado largas. No solo eso, sino que el terreno ruso era bastante complicado. Sin embargo, Napoleón, pensando que era imparable, hizo caso omiso de las palabras de sus consejeros. Y Napoleón, cegado con su confianza, cegado con sus conocimientos militares, no quiso escuchar y fue derrotado, humilladamente derrotado. De los 600,000 soldados regresaron menos de 100,000 en esos tiempos. La mayoría no murieron en ataques rusos, sino de frío, de enfermedad y de hambre. Napoleón fue derrotado, este fue el principio del final de su imperio. Y fue derrotado no por un ejército más poderoso, fue derrotado por su orgullo. Fue derrotado por su ego y por su obstinación, su terquedad a no querer escuchar. Él se negó a ver lo que era bastante claro para todos. Y esto solo es un ejemplo histórico del orgullo y la obstinación. Lo que puede llegar a llevar a las personas a la destrucción. Orgullo, obstinación, terquedad. Hay una frase muy conocida: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y de eso trata este sermón que se va a exponer, que estamos exponiendo el día de hoy. El capítulo 9 nos describe la terrible condición de los seres humanos de ceguera espiritual. Todos los seres humanos, debido al pecado, están en una ceguera espiritual. Y solamente Jesús, la luz del mundo, puede iluminar el corazón. Puede disipar las tinieblas en las personas. Solamente Jesús puede hacer eso. Así que este sermón responde a dos preguntas. La primera es: ¿cómo pueden las personas llegar a ver su realidad espiritual o su condición espiritual? Y la segunda pregunta es: ¿cómo puedo saber yo si yo soy un ciego? ¿Cómo puedo saber si yo soy un ciego? Esta es la proposición. Espero que la puedan meditar durante el resto de la semana o en su vida. Y es la siguiente: puesto que Jesús es la luz del mundo que ilumina las tinieblas del corazón, tú deberías creer en Él para ser salvo del juicio por tus pecados. Puesto que Jesús es la luz del mundo que ilumina las tinieblas del corazón, tú deberías creer en Él para ser salvo del juicio por tus pecados. Y en el capítulo anterior, entrando en contexto con este pasaje, en el capítulo 8 leemos que Jesús revela algo acerca de sí mismo. Bueno, revela varias cosas. Uno, Él dice que Él es
la luz del mundo. Esto enfureció bastante a los judíos, porque Jesús estaba diciendo y atribuyéndose ser la luz que ilumina el mundo, algo que solo debería estar reservado para Dios. Pero Jesús todavía va un paso más allá. Él dice, yo soy. Y si ustedes no creen que yo soy, ustedes morirán. Jesús claramente dice, yo soy Dios. Cuando Jesús dice que Él es yo soy, Jesús está diciendo y está haciendo referencia a yo soy el que soy. El nombre con el cual se presentó Jehová a Moisés en la zarza. Esto escandaliza todavía más profundamente a los judíos que agarran piedras porque este hombre está diciendo que es Dios. Agarran piedras y quieren matarlo, apedreándolo en ese preciso momento. Quieren matar a Jesús enfurecidos. Pero al final del capítulo 8 vemos, dice el versículo 59, tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús no fue en ese momento apedreado, ya se ha expuesto antes porque aún no era su tiempo. Jesús moriría, pero aún no era su tiempo. Entonces Jesús sale librado. Y luego en el versículo 1 dice, al pasar Jesús, del capítulo 9, vio un hombre ciego de nacimiento. Ahora, entre el capítulo 8 y el capítulo 9, pudiera haber un lapso de tiempo, ya sea inmediatamente, ya sea días o ya sea meses. No es tan importante saber cuál es el lapso del tiempo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Jesús vuelve a pasar por ahí, por el templo. Y mientras Jesús está pasando por el templo, ve a un hombre ciego de nacimiento. Él y sus discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando lo ven, sus discípulos hacen una pregunta que revela su teología. Dice versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Quién pecó? En aquella época, comúnmente los rabinos y el entendimiento teológico judío era que todo sufrimiento estaba relacionado con un pecado específico. Ese era el entendimiento. Si una persona está sufriendo, si una persona está en una enfermedad, si una persona está pasando por un problema, es porque hay un pecado. Recordemos que este hombre es ciego de nacimiento. A tal grado llegaba este entendimiento de los judíos que ellos creían en pecados prenatales. Es decir, que un bebé, mientras estaba en el vientre de su madre, podía pecar en contra de Dios y Dios le mandaba un juicio. ¿Verdad? Y entonces esto es lo que están preguntando. ¿Pecó mientras estaba en el vientre de su madre? ¿O fueron sus padres los que pecaron? Porque el sufrimiento tenía que estar relacionado con un pecado específico. Para los discípulos solo habían dos opciones. O ese hombre se lo buscó pecando en el vientre, o sus padres se buscaron que su hijo viviera de esta forma, pecando en contra de Dios. Y hoy en día, muchos cristianos siguen teniendo una teología bastante similar. Porque cuando empiezan a sufrir, empieza la enfermedad, empieza el dolor, muchos empiezan a preguntar, ¿qué habré hecho? ¿Habré pecado contra Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Será que hice algo en contra de Él? Y empiezan a preguntarse este tipo de cosas. También muchos cristianos hoy en día creen en las maldiciones generacionales. Que quizás lo que están experimentando es el resultado de pecados de generaciones atrás. Sin embargo,
Los hijos no reciben el castigo por sus pecados, por los pecados cometidos por sus padres. Ni los padres reciben castigo por los pecados cometidos por sus hijos. Esto viene de sacar de contexto varios pasajes en el Antiguo Testamento y de no entender bien la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y de ahí viene esta enseñanza. Así que lo que sí podemos decir es que el sufrimiento, la enfermedad y el dolor existen porque el pecado existe. Porque el pecado existe desde un comienzo, todo eso existe. Pero nuestros sufrimientos no necesariamente tienen que ver con un pecado específico que hayamos cometido. Ahora, sí puede ser que tus sufrimientos o incluso una enfermedad, tus padecimientos tengan que ver con un pecado específico. Sí puede ser, como es en el caso en el capítulo 5 de Juan, donde hay un cojo que es cojo por un pecado que cometió. No sabemos qué habrá hecho. Estará tratando de robar algo y se cayó. No sabemos. Así que sí podemos sufrir consecuencias por nuestros pecados, como un hombre que está en la cárcel pagando las consecuencias de haber pecado, ¿verdad? Pero no siempre es así. Lo importante es que Jesús dice, este no es el caso. Mira lo que dice más adelante. Dice, versículo 3, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que Jesús les dice que él está ciego, no porque él haya cometido un pecado, no porque sus padres hayan cometido en sí un pecado, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten, es decir, para que los propósitos de Dios se cumplieran en la vida de ese hombre. Por eso es que ese hombre está ciego y con eso aprendemos una lección también, que los sufrimientos que Dios permite muchas veces tiene que ver con propósitos divinos. La enfermedad, el dolor, las tribulaciones, muchas veces tienen que ver con los propósitos de Dios obrando. Dios quiere cumplir propósito. Este ciego era ciego porque algún día se encontraría con Jesús. Y Dios mostraría sus obras por medio de Jesús en su vida. Y luego, si seguimos leyendo en el versículo 4, dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, Jesús lo que está diciendo es, mientras es de día, debemos hacer las obras de Dios. Es decir, mientras hay vida, o mientras yo aún tengo vida, yo debo hacer la voluntad de Dios. Debo trabajar para Dios, debo hacer las cosas que tengo que hacer para Dios, porque vendrá el día, vendrá la noche, cuando ya no las podré hacer aquí. Y ustedes también deberían de hacer eso. Esto es otra lección, mis amados. Debemos de aprovechar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque mientras tenemos vida, mientras aún es de día, debemos trabajar para hacer la voluntad de Dios. Porque vendrá el momento en el que la noche llegue, nuestros ojos se cierren y ya no podemos hacer más obras de este lado de la eternidad para Dios. Esto es otra cosa que aprendemos aquí. Jesús les dice que deberían ellos seguir su ejemplo. Luego leemos versículos 6 y 7. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Jesús sana a este hombre de una forma muy peculiar, muy interesante. No lo más común. No sabemos por qué Jesús lo hizo de esta forma.
Jesús pudo haberlo hecho como más comúnmente lo hacía, simplemente diciendo la palabra, sé sano. Jesús pudo haberlo hecho tocando a la persona. Sin embargo, Jesús decide hacerlo de una forma bastante diferente. Así que escupe, punta barro, y yo mientras meditaba mi cabeza, pero quizás hasta el escupitajo es un milagro. ¿Cómo juntas barro con escupiendo, verdad? Y lo unta en los ojos de ese hombre. Es un milagro bastante peculiar, inusual. Así que no sabemos por qué Jesús lo hace así. Luego le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, y este hombre recupera la vista después de lavarse. No sabemos por qué Jesús lo hace así, pero sí podemos pensar en algo, que Dios hace lo que quiera. Y que a veces la forma en la que Dios lleva a cabo sus propósitos en nuestra vida son de formas muy inusuales. Son de formas bastante no comunes, no esperadas. De esas formas Dios puede obrar. Y en el momento que Él quiera. Luego lo que seguimos leyendo del versículo 8 al 12 es que después de que este hombre se lava, recibe la vista, empieza como una discusión entre los que lo conocían como un mendigo, sus vecinos donde vivía, porque lo ven, lo reconocen físicamente, pero dicen, este no es el que nosotros sabemos que es ciego desde su nacimiento, pero ahora está viendo. Y otros dicen, no es, se parece. Y otros dicen, no, sí es, pero ahora ve. Y el ex ciego dice, sí soy yo. Así que empecé como a discutir sobre si es o no, y cómo había sido sanado. Todos los que estamos aquí estamos relacionados con el tema del dolor, con el tema del sufrimiento, con el tema de la enfermedad. Todos aquí sabemos lo difícil que puede llegar a ser la vida en sí misma, porque vivimos en un mundo donde existe la enfermedad, enfermedades congénitas, enfermedades degenerativas, terminales. Vivimos en un mundo violento, en un mundo donde hay dolor, donde hay muerte. Por lo tanto, todos los seres humanos están relacionados con el sufrimiento. Y siempre hay un sufrimiento siguiente que vamos a experimentar. Y quizás uno más fuerte. Esa es la vida del ser humano. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo vino a deshacer las obras del pecado. El pecado causó el sufrimiento en este mundo. Y aquellos que creen en Jesús serán librados un día del sufrimiento. Pero mientras están aquí, aún siguen sufriendo. Eso también es una realidad. Sin embargo, también sabemos que todo obra para bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mis amados, quiero recordarles una verdad, que si ustedes están en Cristo, sus sufrimientos, sus padecimientos, sus enfermedades, todas cooperan para bien. Para aquellos que son llamados conforme a los propósitos de nuestro Dios. En el caso de este ciego, su enfermedad tenía el propósito de mostrar las obras de Jesús. Y ahora leemos acerca de ese hombre. Dios tenía un propósito en la vida de ese hombre. Así que debemos de aprender esto, que en lugar de estar lamentándonos y estar preguntando por qué a mí, debemos considerar, clamar a Dios y decir, cumple tus propósitos en mi vida. Haz
tu voluntad en mi vida. Señor, yo no sé de qué forma quieres mostrar tus obras a través de estos sufrimientos, dolores y padecimientos, pero muéstralas, Señor. Mis amados, debemos considerar que lo que pasamos es debido a que Dios quiere mostrar sus obras en nosotros. Así que debemos esperar en nuestro dolor, en el Señor, hasta el día en el que todo será restaurado. Sí, Dios puede restaurar las cosas en cualquier momento en tu vida, como le fue con este ciego. Sin embargo, eso no lo tenemos completamente asegurado, que será restaurado todo nuestros problemas de este lado de la eternidad. Lo que sí tenemos seguro es que un día serán restauradas. Cuando Jesús regrese y haga cielo nuevo, tierra nueva, cuando enjuague todas nuestras lágrimas, cuando el pecado desaparezca, cuando Satanás no esté más, cuando vivamos un mundo solo, perfecto para su gloria. En ese momento, todo será restaurado para siempre. Pero continuando con este texto, del versículo 13, vamos a leer al versículo 17, dice: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era de día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del profeta, ya que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él es un profeta, les respondió. Este milagro fue tan sorprendente para el pueblo, para los vecinos, que llevaron a este mendigo ex ciego ante las autoridades judías, ante los fariseos, quienes eran como los líderes religiosos de asuntos como estos. Y para ellos, sanar, a no ser que la vida estuviera en peligro, o amasar en un día de reposo, era un pecado. Esta era la forma de pensar de ellos. Por eso creían que Jesús, decían: Jesús no viene de Dios. ¿Por qué? Porque está violando el día de reposo. Sin embargo, nosotros ya sabemos varias cosas. Uno, que Jesús es Dios. Y porque es Dios, es el Señor del día de reposo. Y por lo tanto, por ser Dios, puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Segundo, sabemos que Jesús no vino a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y Jesús no estaba invalidando la ley, sino cumpliéndola. Le estaba dando verdadero descanso a este ciego. Sin embargo, estos hombres judíos, en su religiosidad, en su arrogancia, están molestos y acusan a Jesús de pecador. Pero otros dicen: pero si fuera pecador, ¿realmente pudiera hacer cosas como estas? ¿Sanar a un hombre ciego de nacimiento? Así que le preguntaron al mendigo: dinos tu versión. Y ellos comenzaron a discutir y luego le preguntaron: ¿qué piensas tú de él? Y él contestó que es un profeta. Pero ellos dijeron: no creemos esto. Ellos no podían creer que Jesús hubiera hecho ese milagro. Así que lo que comenzaron a pensar es: quizás jamás fue ciego. Y le mandaron a hablar a sus padres. Y entonces empezaron a interrogar a sus padres. Y sus padres confirmaron que sí, era ciego desde nacimiento. Y los padres le dijeron: mira, sabemos que es nuestro hijo. Él sí es nuestro hijo. También sabemos que él es ciego desde que nació.
¿Cómo es que ve? Eso sí, no lo sabemos. Y dice el texto que sus padres temían a los judíos porque habían los judíos, los fariseos, dicho que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías debía ser expulsado de la sinagoga. Así que los padres, de cierta forma, rechazan a su hijo. Le dicen, pues él es mayor de edad para dar testimonio por sí mismo y como un lavamiento de manos. No quisieron dar su opinión respecto a la curación de su hijo ni respecto a Jesús. Luego le dijeron en el versículo 24, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Esto es como una forma de decir, a ver, delante de Dios, dímelo, dime la verdad. Están diciendo, da gloria a Dios, arrepiéntete de tu testimonio de decir que Él es profeta, arrepiéntete, admite que estás confabulando con este Jesús, admítelo, nosotros sabemos que es un pecador, da gloria a Dios, admite que Jesús no hizo eso y que todo es un plan. Sin embargo, seguimos leyendo la respuesta de este mendigo. Entonces Él les contestó, si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Este hombre no quería retractarse de su testimonio. Él quería persistir en la verdad. Él no temía a los judíos. El no retractarse implicaba estar reconociendo que Jesús sí era el Mesías o si era un profeta. Sin embargo, este hombre no se retracta de Jesús y persiste. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Como diciendo, a ver, vamos que nos lo vuelva a contar, a ver si hay una contradicción entre su primera versión o su segunda versión, que nos lo vuelva a decir. Y entonces este mendigo, como ya un poco impaciente, él les contesta hasta casi de como forma sarcástica, ya les dije y no escuchan. ¿Por qué lo quieren escuchar otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Dice, seguimos leyendo. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Ellos se molestaron, comenzaron a injuriarlo, a insultarlo, porque este mendigo quería darles como lecciones. Les estaba diciendo que quizás por tanta pregunta, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? ¿O qué es lo que está pasando? Ya estaba como impacientando, entonces ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Y a Moisés conocemos, pero a este Jesús no lo conocemos, no sabemos de dónde es. Versículo 30. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Este hombre empezó a defender a Jesús diciendo, miren, es interesante y es asombroso que no sepan nada de Jesús, porque jamás se ha escuchado que un hombre sea capaz de hacer esto que está haciendo Jesús. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero Dios sí escucha a aquellos que hacen su voluntad. Y esto enfureció más todavía a estos fariseos, porque este mendigo parecía que sabían más, parecía que veían más. Y empieza a decirles, es evidente que sí es un profeta, es evidente que sí viene de Dios,
porque nadie puede hacer las cosas que él hace y jamás nadie ha hecho algo como esto. Y al sentirse superados por el mendigo que les estaba enseñando, se indignaron y lo expulsaron. Hay un buen ejemplo de obstinación en el mundo empresarial de una famosa empresa llamada Kodak. La empresa Kodak fue durante todo el siglo, o más bien los años 20, fue como líder mundial en la fotografía. Fue una empresa pionera en cámaras fotográficas, en rollos de película, procesos de revelación. Sus ingresos anuales superaban los 10,000 millones de dólares. Fue una empresa bastante próspera. Y en 1975, un ingeniero de Kodak inventó la primera cámara digital. Ya no serían necesarios los rollos de película, porque ahora todo estaría digital. Fue un invento revolucionario. Y el ingeniero llevó su invento con sus jefes, pero ellos rechazaron el invento por temor a perder sus ganancias con los rollos de película, un ingreso importante para ellos. Sin embargo, otras empresas como Canon o Sony decidieron abrazar las cámaras digitales. El resultado fue que en el 2012 Kodak se declaró en bancarrota. Kodak pasó de ser un icono global de los negocios a ser un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en los negocios, en los libros de economía. Como ya se dijo, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Los fariseos se aferraban a sus tradiciones, a sus malas interpretaciones de las escrituras, y por eso rechazaban a Jesús como el Mesías. En Isaías 29, versículo 18, entre otros pasajes, claramente decía que en los tiempos del Mesías, cojos andarían, sordos oirían y ciegos verían. Era bastante evidente y claro que el Mesías estaba con ellos. Sin embargo, se negaron a creer en Cristo por orgullo y obstinación. Las evidencias eran bastante claras. La palabra de Dios respaldaba que Jesús era el Mesías. Milagro tras milagro respaldaba que Jesús era el Mesías. El testimonio de Juan el Bautista y esa voz que se escucha en los cielos, el Padre mismo respaldando que Jesús es el Mesías. Específicamente en este milagro, hay un pueblo, hay vecinos, hay hombres que respaldan este milagro. La ley decía que solo era necesario el testimonio de 2 o 3 hombres. Había un pueblo que estaba diciendo que este milagro había sucedido. Este hombre les dice en repetidas veces, sin contradicción, cómo sucedió este milagro. Los padres completan este testimonio diciendo, sí, es nuestro hijo, sí ha nacido ciego, pero persisten obstinadamente en no creer que Jesús había sanado y no creer que Jesús era el Mesías. Se aferraron a no creer. Sin duda, el orgullo, la arrogancia, la obstinación es un horrible mal que lleva a la destrucción de las personas. Si tú estás aquí y aún no te consideras un cristiano, aún no te has arrepentido de tus pecados,
aún no has aceptado a Jesús y has confiado en Él como tu Salvador, la pregunta es ¿por qué? La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Tu conciencia te acusa. Personas a tu alrededor te testifican que es verdad. Pero te sigues negando a rechazar a Jesús. Sigues negando a Jesús, sigues persistiendo en rechazarlo. La respuesta es el terrible mal de tu orgullo, de tu obstinación. No importa que trates de no pensar mucho en eso. Tratar de no pensar en una verdad no niega que algo sea verdad. Y si tú no te deshaces de tu orgullo y con humildad vienes a Jesús y te arrepientes de todo corazón y confías en Él, entonces tu orgullo te llevará al infierno toda la eternidad. Tú solo te destruirás. Jesús dijo, se condenan a sí mismos porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que mira a Jesús, su amor por ti, su compasión por ti. Mira al Señor Jesús, deshazte de tu orgullo y confía en Él, en su vida perfecta, en su muerte por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es humillarte humildemente, arrepentirte por lo tanto y confiar en Jesús. Por otro lado, si tú ya eres un creyente, también quiero preguntarte, ¿estás creciendo en humildad? ¿Estás creciendo en humildad y dejando cada vez más tu orgullo? ¿Eres de aquellos cristianos que se ofenden cuando se les predica la verdad de las Escrituras? ¿Eres de aquellos cristianos que persisten en su forma de pensar porque su tradición así lo dice, a pesar de que la palabra de Dios evidentemente te está acusando de que estás mal y que las Escrituras dicen que algo es verdad? Orgullo, obstinación. Estamos en un terreno muy peligroso si no estamos creciendo en más humildad. Estamos en un terreno bastante peligroso porque claramente un fruto del Espíritu Santo es mansedumbre, enseñable, humildad, para recibir las palabras de Jesús y dejarse ser instruido por Él, corregido por Él. Y si no estamos creciendo en esta área en nuestra vida, estamos en un terreno bastante peligroso, porque pudiera ser que estamos engañados y no somos verdaderos creyentes. Porque todo aquel que es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en él. Y por lo tanto, el Espíritu da frutos en nuestra vida. Y si este fruto no está siendo evidente en tu vida, estamos en un terreno muy peligroso. Mis amados, necesitamos detenernos a pensar, a meditar. Necesitamos también todos los días seguirnos arrepintiendo de nuestros propios orgullos, de nuestra propia arrogancia. No creas que ya te las sabes todas. Ser cristiano es ser un estudiante de Cristo para siempre. Dios te ha dado por algo su palabra y te pide que medites en ella a diario. Dios por algo te ha puesto pastores, autoridades para enseñarte las Escrituras. Y necesitamos permanecer en la palabra de Dios, abandonar nuestro orgullo y recibir humildemente las palabras de Cristo. Necesitamos crecer en humildad. Y no hay forma de crecer en humildad sin arrepentimiento, sin reconocer que esto sigue siendo un mal presente en nuestras vidas.
¿Cuál es la razón de por qué hay algunos que a veces dudamos del amor de Dios? O a veces dudamos de que Dios nos va a proveer. O a veces dudamos de que Él nos va a proteger. Orgullo. Decido no creer lo que dice tu palabra. Decido creer en lo que dice el mundo, en lo que dice mi imaginación, en lo que dicen mis pensamientos. Orgullo. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado orgulloso. Debemos confiar en la verdad. ¿Te cuesta que alguien te diga tus errores? ¿Cuál es el problema? Orgullo. Falta de humildad. No sé si se dan cuenta, pero este es el terrible mal del corazón humano. El orgullo nos lleva a la incredulidad, a la obstinación, a rechazar a Jesús en pequeños momentos de tu día, o a algunos por toda la eternidad. Dios da gracia al humilde, pero Dios resiste al orgulloso. ¿Quieres más gracia, mi amado? ¿Quieres parecerte a Jesús? ¿Quieres crecer a su imagen? Crece en una vida humilde. Sé apto para ser enseñado. Sé enseñable. Presta tus oídos para oír. Presta tus ojos para ver. No te ciegues ante la claridad de la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas. Y sabes, no podemos deshacernos del orgullo en nuestras fuerzas. Esto es lo que enseña realmente este pasaje. Este es lo más hermoso de este pasaje. Y lo que debemos de entender de este pasaje son los versículos siguientes. A partir del versículo 35 al 41 dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús les dijo, pues tú ya lo has visto, y el que está hablando contigo ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso somos también ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Ya hemos dicho anteriormente que el ministerio principal de Jesús no eran sus milagros, eran sus palabras, eran sus enseñanzas. Por ello, cuando Jesús hacía un milagro, siempre tenemos que ver lo que hay alrededor. ¿Qué Jesús quería enseñar acerca de su carácter, acerca del reino de Dios? Los milagros están ahí para respaldar las palabras de Jesús, para respaldar la enseñanza de Jesús. Este ciego había sido ciego desde su nacimiento y Jesús lo sana. Así que tenemos que poner atención a la enseñanza de este milagro. Este ciego había sido ciego desde su nacimiento para ilustrar una verdad bastante profunda de la naturaleza humana: la ceguera espiritual. La condición espiritual en la cual se encuentran todos los hombres debido al pecado. Efesios capítulo 4 versículo 7 dice que aquellos que no han creído en Cristo, su mente está en vanidad, su entendimiento está entenebrecido y están excluidos de la vida de Dios por ignorancia, por causa de la dureza de sus corazones. Dice también 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo, es decir, Satanás, les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no puedan ver el resplandor, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El peor mal de los males
no es la enfermedad, ni siquiera es la violencia, ni siquiera son los sufrimientos presentes. Es la ceguera espiritual debido a la obstinación y el orgullo, la incredulidad de Dios. Así que mientras estamos leyendo este pasaje y estamos viendo este milagro, debemos detenernos a analizar el milagro y a entenderlo. Algo Jesús quería enseñarnos, así que vamos a ver 5 cosas que enseña este milagro. Primero, está este hombre ciego de nacimiento mendigando fuera del templo. Es un mendigo. Él no tiene esperanza de cambiar su condición. Es así desde siempre. Él no puede hacer nada para curarse a sí mismo. Él no puede devolverse la vista. Más bien, jamás tuvo vista. Él no puede hacer nada para ver. Y con esto lo que nos enseña es que el hombre no puede en sus fuerzas jamás salvarse a sí mismo. Por más que intentara, el hombre no puede hacer nada para cambiar su condición ciega. Es imposible para los hombres. No podemos sanarnos a nosotros mismos de nuestra ceguera espiritual porque nuestra condición pecaminosa nos mantiene así desde el principio. Lo segundo que aprendemos es que el ciego no puede ver a su sanador. Él no puede ver a su sanador. Depende por completo de que su sanador se acerque a él. Y con esto también aprendemos que los hombres somos incapaces de buscar a Dios. No producimos fe. Dependemos completamente de que sea Dios quien se acerque a nosotros soberanamente y decida actuar para sanarnos, para salvarnos, para ayudarnos de nuestra condición mendiga, enferma, pecaminosa. No podemos buscar a Dios, dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Como este ciego no podía ver a su sanador, nosotros no podemos ver a nuestro Salvador. Lo tercero que nos enseña este milagro es que Dios puede obrar de las formas que Él quiera y en el momento que Él quiera. Dice Juan capítulo 3 que el viento va a donde quiere. No sabes a dónde va, no sabes hacia dónde se dirige. Es soberano, por así decirlo. Va y hace lo que quiere. Y Jesús está hablando del nacimiento. Lo que aprendemos también de este milagro es que Jesús, con su forma de sanarlo de forma tan inusual, es que Dios puede obrar de las formas que quiere para salvar a quien Él quiere y en el momento que Él quiere. La historia personal de cada creyente es bastante diferente. Para muchos, bastante inusual. Porque Dios hace lo que quiere, de la forma que quiere y en el momento que Él quiera. No sabemos cuánto tiempo llevaba ciego este hombre. Solo sabemos que así nació. Lo cuarto que nos enseña este milagro es que después de que Dios tiene la iniciativa para acercarse a nosotros en nuestra ceguera espiritual, inmediatamente hay una respuesta humana. Y esa respuesta humana es fe. Cuando Dios en su iniciativa se acerca a nosotros, inmediatamente va a brotar fe en la vida de la persona. Solamente ponte a pensar en esto. Tú no puedes ver y se te acerca alguien. Se te acerca alguien, te escupe en el piso, unta lodo con ese escupitajo en tus ojos y luego te pide que vayas a lavarte. Quizás pudo enojarse como pues alguien me está escupiendo y me está poniendo saliva con lodo. O quizás él puede decir que no sabes que soy ciego, como que vaya a lavarme
a un lugar. Sin embargo, decide escuchar a Jesús y va a alabarse. Mis amados, siempre que Dios verdaderamente se acerque a alguien, la respuesta inmediata en el corazón de ese hombre será fe verdadera. Esa será la respuesta inmediata en el corazón. Y lo último que vemos y aprendemos de este milagro es que siempre junto a la fe verdadera, viene obediencia. Viene obediencia. ¿Por qué? Porque vemos que este ciego obedece al mandato de Jesús a irse a lavar los ojos. Recordemos que sigue sin ver. Él puede decir, aquí tengo agüita. No te apures, Jesús. Aquí tengo agua cerca. No te apures, conozco un lugar más cercano donde me puedo quitar este lodo de los ojos. Pero él dice, no. Haré exactamente lo que me pidió que hiciera. Y este hombre, a ciegas, va hasta el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y creo que esto tiene propósito. La fe verdadera implica obedecer al enviado de Dios, a Jesús. Esa es la respuesta verdadera de una fe genuina, obediencia, confianza en Jesús. Este milagro, mis amados, nos enseña bastante acerca de la salvación y de cómo es que Dios trabaja en las personas. Jesús sana de la ceguera física a este hombre en los primeros versículos, pero ahora vemos algo todavía más impresionante, porque de nada le serviría a este hombre haber recibido la vista física si sigue ciego en su corazón para ver a Jesús. Hay algo mucho más impresionante que puede un hombre recibir que una sanidad física. Es la sanidad de su alma. Es pasar de la ceguera espiritual a la verdadera vista espiritual. Y eso es lo que leemos en estos versículos. Dice el versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? En Daniel se habla acerca del Hijo del Hombre. Este tendría señorío y autoridad sobre todas las cosas. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Dios ya había empezado a trabajar en el corazón de esta persona. Él solamente estaba ya blandito para que nada más le apuntaran hacia dónde hay que creer. Y él responde, ¿quién es? Para que crea, haré eso. Y Jesús le dice, ¿lo estás viendo? ¿Estás hablando conmigo? Dice, entonces le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Solo a Dios se adoraba. En ese momento, este hombre se postra delante de Jesús y comienza a adorarlo. Así que aprendemos algo más. ¿Quieres saber una evidencia de tener una fe verdadera de Jesús? Adoración. Adoración con tu mente, con lo que piensas. Adoración con tus palabras, con lo que dices. Adoración con tu vida, con lo que haces, con lo que no haces. Adoración con tu ser. Pasión por Dios. Deseo ardiente por Él y hacer su voluntad y vivir para Él. Evidencia de una verdadera fe. Pasión por Dios, deseo por Dios, adoración a Dios. El triste contraste lo vemos del versículo 39 al 40. Dice, y Jesús dijo, yo vine al mundo para juicio, para que los que no ven vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso somos también ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece.
Jesús les está diciendo, miren, aquí solo ustedes son los ciegos. En realidad, ustedes son los ciegos porque están rechazando al Mesías. Están rechazando la salvación que yo les ofrezco. Sabemos que Jesús no vino a este mundo a juzgar. Dice Juan 3:16. Pero Juan 3:17 dice que aquel que le rechaza sea condenado a sí mismo. Así que el Evangelio trae salvación, pero trae condenación para el que lo rechaza. Trae juicio para el que lo rechaza. Jesús les dice, aquí solamente ustedes son los ciegos. Yo vine para aquellos que se consideran ciegos espiritualmente. Yo no he venido para aquellos que se creen intelectualmente, orgullosamente, que ven bastante bien las cosas espirituales. Para esos no he venido. He venido para que los ciegos vean y los que creen que ven, no vean nada o aún vean menos. Luego Jesús dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. De hecho, ellos dicen, ¿somos ciegos? Y Jesús dice, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Y esto es un juego de palabras. Jesús les está diciendo lo siguiente, si ustedes se consideraran ciegos para las cosas espirituales, no serían culpables de abiertamente rechazar al Mesías. Sin embargo, porque ustedes consideran que ven, por eso este pecado particular de rechazar al Mesías permanece y serán condenados por ello. Podemos decir que en el mundo existen dos tipos de personas y solamente dos tipos de personas. Verdaderos creyentes que de todo corazón aman al Señor, le obedecen y le adoran genuinamente, no por obligación, no por religiosidad, por un deseo desbordante y descontrolado, por el amor que Dios les tuvo, responden en amor a su Dios. Ese es un tipo de persona, verdaderos creyentes. Y el otro tipo de personas son las personas incrédulas que viven apartadas de Dios, que no le conocen. Pero dentro de esta segunda categoría de personas hay una subcategoría. Los que creen que creen. Los que creen que ven. Este tipo de personas son capaces de conocer cosas acerca de Dios. Son personas muy religiosas. Dicen y se jactan de amar al Señor, pero no confían en el Señor. Se aman a sí mismos y confían en sí mismos. Se jactan de adorar a Dios, pero solo se adoran a sí mismos. Adoran su testimonio, adoran sus obras, adoran su vida religiosa, pero no adoran verdaderamente a Dios. Con religiosidad se disfrazan de piedad, pero su corazón está lejos de Dios. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice el profeta. Este tipo de personas que creen son muy arrogantes, no son enseñables, no se dejan enseñar, consideran que ven bastante bien, no se dejan ser corregidos por la palabra. Comúnmente son quienes están causando división, problemas dentro de las iglesias locales. El que no ve simplemente dice, ok, esto del cristianismo no es para mí y se va. Pero el que cree en su incredulidad está infiltrado dentro, causando todo tipo de problemas. Causando división, rebelándose en contra de los pastores, rebelándose en contra de sus hermanos, hablando mal de sus hermanos, causando problemas. Los que creen que creen. Y no lo digo, quiero decirlo con seguridad, con firmeza, pero también lo quiero decir con amor.
Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que amar a Jesús. Tenemos que amar su palabra. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo. Tenemos que ser mansos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que tener oídos para oír, ojos para ver. Y eso solo viene cuando nos arrepentimos de corazón delante del Señor y disponemos nuestro corazón para Jesús. La pregunta es, ¿a qué grupo pertenecemos? No te hago estas preguntas como si no me las hubiera hecho yo a mí. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A los que creen? ¿A los que abiertamente dicen que no creen? ¿O a los que creen que creen? Y creo que necesitamos detenernos a hacer preguntas muy honestas en nuestro corazón. En serio, nuestra eternidad depende de eso. Tenemos que hacernos preguntas honestas en nuestro corazón. ¿Soy un creyente verdadero? ¿Me estoy engañando a mí mismo? Creo que veo, pero en verdad la realidad es que soy un ciego. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, mis amados. La religiosidad no salva a nadie. No importa cuántos años tengas de decir conocer a Dios. No importa cuántas cosas digas que hayas hecho a Dios, por Dios. No importa cuántas veces hayas compartido el Evangelio. No importa absolutamente nada, solo importa una cosa, si confías o no verdaderamente en Jesús y en sus palabras y permaneces en ellas hasta el final. Eso es fe verdadera. Y también hemos dicho que la fe no solo involucra saber cosas, involucra obediencia y adoración. Es lo que vemos con este mendigo. Así que tu vida da fruto de que Dios realmente es tu Señor, que Jesús es tu Señor, que el Espíritu Santo mora en ti. Y no respondas que sí bien rápido. Creo que amerita pasar un tiempo a solas en la presencia del Señor, a que meditemos. Meditar. A eso se refiere Filipenses 2 cuando dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala, obsérvala. Hazlo con temor. ¿No te estarás engañando? ¿No estarás por un camino diferente? ¿No estarás yéndote, desviándote y quizás evidenciando que no eres un verdadero creyente? Si no logras ver esa verdad, tu pecado permanece y serás condenado. Solamente nos queda arrepentirnos de todo corazón, confiar en el Señor Jesús para hoy ver. Sin embargo, si tú concluyes después de meditar en tu corazón que sí eres un verdadero creyente, porque ves que quizás de poco a poco, pero el Espíritu Santo está obrando en tu vida, haciéndote una persona más humilde, una persona más amable, una persona más amorosa, una persona más como Jesús. Entonces solo quiero recordarte también esto, que aún no ves totalmente claro. Aunque ves, no ves totalmente claro todo. Eso es lo que significa santificación. Ver cada vez mejor a Jesús. Ser más, por lo tanto, como Jesús. Y esta santificación es progresiva. Es el proceso por el cual Dios nos transforma para que cada vez veamos mejor y nos lavemos con su palabra, disipando poco a poco las tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado remanente, el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, las viejas vestiduras siguen morando en nosotros. Así que no creas que te las sabes todas. No crees que ves muy bien. Más bien, confía en la palabra que dice que no vemos del todo aún bien y que necesitamos seguir siendo transformados. ¿Sabes cómo? Dice, como mirando un espejo, de gloria en gloria,
Aquí me estamos mirando a Dios, transformándonos a nosotros, haciéndonos semejantes a Él. Si no logramos poder ver esto, el terrible temor es escuchar esas palabras que son aterradoras, que Jesús dice en el Sermón del Monte: jamás te conocí. Apártate, jamás te conocí. Así que debemos de despojarnos del orgullo todos los días, entregarnos a Jesús y a sus palabras. Y por último, quiero decir, si tú no eres un creyente, entonces deseo de todo corazón que puedas ver. Escucha lo que ahora se predica, o los domingos anteriores, o a tus padres, o a quien sea que te esté predicando el evangelio, o mientras lees las escrituras, escúchalas para que puedas ver, verdaderamente ver. Arrepiéntete de tu condición ciega sin Dios. Deja de continuar viviendo de esa forma vana. Confía en Dios, no confíes en ti, no confíes en tu moral. Deposita tu fe en Jesús. Deposita tu fe en saber que la luz del mundo, Dios siendo la luz que ilumina el universo entero, vino a este mundo, la luz, a vivir la vida perfecta que no podemos vivir. Y voluntariamente la luz se apagó. Sus ojos se cerraron. Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Exhaló y murió. Sus ojos se cerraron. Murió como si fuera el ciego que tú y yo éramos, para que entonces viviéramos y veamos. Jesús no se quedó con los ojos cerrados. La luz no se quedó apagada, sino que al tercer día resucitó, sus ojos se abrieron y ahora mismo está reinando a la diestra del Padre. Confía en el Señor Jesús, ve su luz, confía en Él. Cuando veas su luz, arderás en tu corazón por vivir para Él, para su gloria, para adorarlo. Considerarás que todo lo que no es Él es solamente vana oscuridad. Así que ve a Jesús todos los días de tu vida. Velo cada vez más clara. Despójate del pecado. Deshazte de tu orgullo. Puesto que Jesús es la luz del mundo que ilumina las tinieblas del corazón, deberíamos creer en Él para ser salvos del juicio por nuestros pecados. Oramos. Dios, solo tú ves. Y si hay algún